Doctor Gerson Muñoz. Su señoría, muchas gracias. Su señoría, en lo que tiene que ver respecto a esa formulación de imputación realizada el día de hoy por parte de la Fiscalía General de la Nación, observa este defensor que se cumplen con esos requisitos establecidos en los artículos 286 y subsiguientes de nuestro Código de Procedimiento Penal. Pues, su señoría, este acto es de mera comunicación y para este defensor, después de escuchar la intervención de la señora fiscal, pues se observa que no hay razones para ponerme en lo que tiene que ver con este control formal que usted realiza en el día de hoy como juez constitucional. Ya en lo que tiene que ver con la inferencia razonable de que mi prohijada esté involucrada en los presuntos hechos punibles que hoy se imputan, será materia de oposición en otro estadio procesal pertinente, ya pues en la fase de conocimiento. Es por esto, su señoría, que esta unidad de defensa debe manifestar que se realizó una individualización e identificación correcta, al igual que todos los datos que tienen que ver con el arraigo de mi prohijada. Su señoría, además, por parte de la Fiscalía, se realiza una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes de los presuntos actos punibles, aclarando su señoría y sin reconocer, obviamente, que estos sucedieron o no. Además, se realiza una exposición clara de los posibles beneficios que tendrían con el posible allanamiento a cargos en esta instancia, respetando y aplicando lo consagrado en ese artículo 351 de nuestro Código de Procedimiento Penal. En igual sentido, su señoría, se está respetando el derecho de defensa que le asiste a mi prohijada, la señora Jennifer Lucía Arenas, conforme lo establece nuestra Constitución Política y nuestro Código de Procedimiento Penal. Es así, su señoría, que esta defensa observa que se cumplen con las formalidades de ley que exige para esta formulación de imputación, aclarando que sobre lo material pues se discutirá en otra sede procesal pertinente para ese fin y en consecuencia pues no tengo ninguna objeción respecto a esta formulación de imputación que ha elevado el día de hoy la Fiscalía. Muchas gracias. Considero que la acusación se hace pues de manera clara en lo fáctico, la adecuación jurídica no está desbordada frente a la descripción que ha hecho la Fiscalía. Y en efecto, pues esta apenas es un inicio de comunicación para que cada uno de los imputados en adelante pues tenga ya los elementos y la información necesaria para empezar a estructurar su defensa. Entonces no hago ninguna solicitud de aclaración adicional y considero que la Fiscalía cumplió con lo que exige la normatividad procesal penal frente a la comunicación que está haciendo el día de hoy. Doctor Robeiro Franco. Muchas gracias, su señoría. Escucha uno que la imputación es un acto de mera comunicación, sin embargo, no es carente de sustancia. Pero pues la imputación está a cargo del Estado, la Fiscalía es la que hace la imputación, en el sentido como la hizo, asumiremos la defensa en ese estricto sentido. Muchas gracias, señoría. No tengo ninguna observación. Gracias, doctor. Doctor Daniel Giovanni. Gracias, su señoría. Debo indicar que son alrededor de 6 las manifestaciones que voy a realizar en sede de observaciones. La primera de ellas o como preámbulo a ellas, debo indicar que, según lo recordar, porque sé que lo tienen claro ustedes también allá, que según la sentencia SU 360 del año 2024, la Corte Constitucional realizó esa exhortación a que se pueda incluso realizar un control material más o menos amplio a los actos de imputación en cuanto a tipicidad, legalidad o vulneración del debido proceso, dijo la Corte. Y con ello entonces, pues considero que la formulación de imputación que ha hecho la Fiscalía está totalmente errada, es decir, va en contra de esos tópicos de la Corte de exigencias de tipicidad, legalidad y vulneración del debido proceso. Y para ello entonces las irregularidades que he percibido son las siguientes. En primera medida, al oficial Santos no se le indica una de las, o no se cumple con él una de las situaciones que debe darse al interior de la audiencia de formulación de imputación, y es lo que tiene que ver con esa exhibición de la posibilidad real de una eventual aceptación de cargo. No es que él tenga pues como la intención de hacerlo, no tengo conocimiento de esa situación, no me lo ha exteriorizado, pero sí el hecho de que
no quiera tal vez transitar por allí, no quiere decir que no se le deba ofrecer. Y en este asunto, pues es el propio artículo 288 que en su numeral tercero habla de la necesidad de exponer esa posibilidad y de obtener la eventual rebaja de pena. Sin embargo, brilló por su ausencia alguna exposición relacionada con cuál sería eventualmente la pena imponible que le permitiera tan siquiera estudiar esa posibilidad. Así se hubiera hecho tal vez de una manera alejada de la realidad, como ocurrió con uno de los aquí indiciados, al que le dijeron que si se allana por homicidio agravado le dan 200 meses. Sabemos que el mínimo de la pena según el 104 arranca en 480, no sé de dónde salen 200 meses, pero no voy a invadir esas órbitas de mis colegas, pero sí lo pongo es como punto de referencia de que al menos así, de manera contraria a la lógica matemática, debió haberse planteado esa posibilidad para poder dar cumplimiento a lo que estableció el legislador. Entonces, arrancamos con la primera observación. Además que después de que se hace la enunciación de las conductas, luego se señala para todos una circunstancia de agravación, pero pues digamos los apoderados podemos conocer más o menos cuál sería la tasación, pero es que la imputación no es para mí, es para mi cliente y por lo tanto debe darse esa información, el lenguaje más comprensible y no vi que eso se haya cumplido. La segunda observación es que hay una serie de conductas que no pueden ser una cosa y al mismo tiempo ser otras y eso es lo que habilita la intervención de la judicatura para evitar esas violaciones al debido proceso. Por ejemplo, no podría avalarse lo que tiene que ver con la conducta del artículo 182. A ver si lo copié bien. Ilegal, que de paso arranca la normatividad diciendo el que fuera de los casos especialmente previstos como delito, es decir, que no es un delito principal, es un delito, llamémoslo subsidiario, es un delito complementario, lo que no quepa en otras conductas podría considerarse como constreñimiento ilegal. Pero aquí, por vía de imputación, pues se pretende avalar esa vinculación con ese delito, cuando curiosamente al momento de indicar por qué se enrostra esa conducta, se le dice textualmente que es por promover la privación ilegal del señor Crispi o Chispi. Es de Chispi, sí, perdón ahí si me equivoco en el alias. A ese ciudadano, entonces, es decir que el constreñimiento se imputa como un delito autónomo, independiente, pero al momento de justificarlo, de indicar por qué se echa mano de esa conducta, se dice que es por promover la privación ilegal de Chispi, es decir, por una conducta que ya está previamente objeto de vinculación. Es decir, no puede aquí, por un lado, hablarse de la presión como constreñimiento, pero al mismo lado utilizar esa misma presunta presión para decir que con esa presión es que se incurre en una coautoría de la privación de la libertad. Entonces, o es una cosa o es la otra, pero no podría esa misma presión o ese mismo constreñimiento ser, digamos, castigado por dos conductas distintas, siendo exactamente lo mismo con lo que ocurre con la conducta de detención arbitraria especial y en donde se dice textualmente por parte de la Fiscalía que enrostra ese tercer delito es porque promovió la privación ilegal de Chispi. Es decir, exactamente los mismos hechos y la misma motivación que utilizó para la conducta de constreñimiento. Y eso pues es gravísimo porque no es solo desconocer el principio de subsunción, que la Corte llama también consunción, sino que sobre todo es algo violatorio de la garantía del non bis in idem, que no puede permitirse o avalarse por parte de un juez constitucional como es el juez de garantías. Entonces no desconoce aquí pues la defensa frente a esta segunda observación en la que me estoy moviendo, que pues el titular de la acción penal es la Fiscalía, claro, ella es la que escoge los delitos, también lo tengo claro, pero justo por eso es que la imputación se hace ante el juez constitucional, para que sea el juez constitucional el que avale o rechace una imputación de esa manera, y es allí lo que busca impedir que una misma conducta, un mismo hecho, resulte generando desde el momento de la vinculación múltiples consecuencias negativas, implicando lo que sería una imputación inflada, que pues obviamente va en contra de la tipicidad estricta y que lo que parecería ser realmente un abuso de la función pública pasa a convertirse en 7 delitos para facilitar el camino de la audiencia que sigue. Aclaro que el término de inflar imputación no es una situación despectiva, sino que fue la Corte la que lo dijo a través de la sentencia C025 del 2010. La tercera situación que percibo es que en lo que tiene que ver con una imputación de fraude procesal,
si bien se indicó de manera muy abstracta que esa fraude es porque existió un medio fraudulento, no se indicó otro componente de ese tipo penal, consistente en qué es lo que se pretendía obtener, una sentencia, o estamos hablando del intento de obtención de una resolución, o se trataba del intento de obtener un acto administrativo. Y es que son tres asuntos totalmente diferentes, por eso el legislador los pone por aparte, con una disyuntiva, que es con la letra O, y no puede dejarse a que la persona que está siendo vinculada adivine en cuál de esas tres es que clasifica. Mucho menos se indicó si realmente esa presunta obtención se habría materializado o si por el contrario quedó simplemente en el mero intento. Entonces, alguien no se puede vincular con esos vacíos. Ello teniendo en cuenta pues los efectos que eventualmente tuviera esa conducta con miras a la audiencia que sigue después de esta. Entonces recordemos que la Fiscalía aquí hizo una imputación con base en un fallo imaginario, en donde dice que en noviembre del 2024, vamos en septiembre, que en 2 meses, según la Fiscalía, se va a emitir un fallo. El cuarto aspecto, cuarta observación, tiene que ver con el señalamiento de un prevaricato por omisión. Se indicó que mi cliente habría participado en la emisión de un concepto contrario a la ley, pero en la explicación de ello, para saber si se cumplen o no esos hechos jurídicamente relevantes y la correlación de esos hechos con el tipo penal, perdón, pues vemos que resultó, hablándose inicialmente de concepto, pero luego se menciona que existió un informe falso sobre una sustancia. Y entonces, una cosa es un dictamen, otra cosa es un concepto y otra cosa es un informe. Nótese que hasta la señora procuradora que acaba de intervenir, pues percibió lo que sería que una falsedad ideológica en documento público. Eso es muy diferente a emitir un concepto. Entonces, si el prevaricato por omisión es por emitir un concepto, pues no sé cuál es el concepto por el que mi cliente se está vinculando, sobre todo porque los conceptos como tal los emite la Procuraduría, tal vez al interior de un proceso contencioso administrativo, los emite una entidad llamada Departamento Administrativo de la Función Pública. Ellos hacen conceptos, pero no un teniente de la vigilancia. Entonces, no podría avalarse por vía de formulación de imputación que una persona sea vinculada a un proceso penal y se dé paso después a una solicitud de aseguramiento por decir que emitió un concepto cuando la Policía de Vigilancia no emite conceptos. Entonces, y además que hipotéticamente los emitiera, pues debió haberse indicado con suficiencia ese concepto puntualmente, cuál es la contrariedad que tiene frente a la ley, es decir, cuál es la disposición legal transgredida, pero aquí no se indicó ni siquiera la fecha de emisión del supuesto concepto. Se informó la fecha de la visita a lo que sería la casa del hermano de un policía, pero pues no se indica puntualmente si esa misma calenda es la de la emisión del concepto, y eso pues no puede quedar así a que lo adivine el indiciado. Esa manifestación de esa exigencia no es caprichosa, se da con base en la sentencia SP 3986 de la radicación 54.030 del 12 de diciembre del 2022 relacionada con la falta de precisión frente a temas de novedades de tipo documental. El quinto aspecto que se hace como observación es que lo que tiene que ver con el tráfico de estupefacientes. Entonces la Fiscalía señala que se trataría de 4,4 gramos de bazuco. No me queda claro si ese peso al que está haciendo referencia se trataría de un peso bruto o de un peso neto, es decir, 4 gramos con envoltura o sin ella, lo cual es obviamente fundamental para saber la gravedad eventual de la conducta. Puede ser más papel que sustancia, no lo sabemos. Por eso el tema de que no puede hacerse tan abstracto el de 4.4 de bazuco, pero ¿cómo? Y además de eso, pues siendo que la Fiscalía es la que califica que esa cantidad se torna, abro comillas, irrisoria, cierro comillas, pues, y que por base en eso no ha meritado la judicialización, pues no se entiende cómo ahora, si cuando la tiene Chispi es irrisoria, pero cuando la tiene entonces supuestamente el teniente, entonces sí amerita una imputación por una cantidad de esas que hace que ponga a consideración de la justicia que no se avale una imputación con esa cantidad tan mínima. No lograría el oficial estar inmerso en lo que sería ese tráfico de estupefacientes
en tanto que lo que realmente se resultaría castigando es la venta, y no sabemos si de pronto lo tenía para su consumo personal. No quiere decir pues aquí que yo esté diciendo que mi cliente sea vicioso, sino que me refiero a que no puede deducirse que una cantidad tan mínima resulte siendo con ese ánimo de comercialización eventual, que es lo que realmente se pretende castigar por el legislador. Entonces, pues sin tener más información sobre ese aspecto, considero que debe rechazarse la vinculación por ese tipo de conductas. Y el sexto y último punto, su señoría, tiene que ver con una situación que se alcanzó a plantear ayer, pero como cada audiencia es independiente, hay que volver a hacer el planteamiento para no convalidar. Y en este caso puntual, yo ruego que se dé aplicación a la disposición que el legislador planteó en el artículo 54 del Código de Procedimiento Penal, relacionada con la definición de competencia, que reza, el acápite que me interesa, abro comillas, igual procedimiento se aplicará cuando se trate de lo previsto en el artículo 286 de este código y cuando la incompetencia la proponga la defensa, cierro comillas. Es claro que según ese acápite estoy habilitado, en este momento está la oportunidad procesal, porque el 286 que dice el 54 de la imputación, estoy habilitado para pedirle que se trabe formalmente el conflicto, máxime cuando a su correo electrónico, al igual que al de la Fiscalía y al de la señora Procuradora, ya se demostró con unos soportes, los pocos que se alcanzan a conseguir en tan poco tiempo, que ya hay radicado en la jurisdicción penal militar que corresponde al número 11001 66 190 05 2024 04669 y que ya de hecho generó un pronunciamiento adicional por parte del señor fiscal general penal militar y policial, el general Marco Aurelio Bolívar Suárez, según el cual ya este mismo asunto fue sometido a reparto ante la justicia castrense en el departamento de Caldas, según se puede percibir en el comunicado emitido el día de ayer a las 16:11 horas, del cual corrí traslado en la mañana de hoy. Es decir, no se pudo utilizar la audiencia anterior porque no lo tenía. No estoy haciendo ningún sorprendimiento, esta intervención la hago ya con lo que ustedes tienen en el correo. Entonces, en orden de orden de ideas, en este momento, cuando usted va a entrar a definir, señora juez constitucional, sobre si avala o no la imputación, ya hay formalmente dos autoridades que están haciendo uso de la titularidad de la acción penal en diferentes jurisdicciones y con base en ello, en mi humilde criterio, debo generar esta petición de suspensión de esta diligencia y no avalar la imputación hasta tanto no se diga realmente por parte del competente, que sería la Corte Constitucional, la encargada de decir a quién le corresponde realmente terminar la vinculación a este caso.